Buenas tardes, buenos días a todos. No sé cómo será el momento en el que están, pero bueno, bienvenido a este nuevo podcast. Aquí estamos con Seba y hoy día vamos a hablar de el workflow, el flujo de trabajo. Para ponerlo como en palabras y hablar sobre el mismo tema, el mismo entendimiento sobre este concepto, el workflow o el flujo de trabajo es esta secuencia de pasos de un proceso en el cual yo divido, ¿cierto? Mi trabajo, ¿cierto? Él tiene una fase uno, 2, 3, 4, 5 y va a depender cuál es el trabajo en el fondo en cómo yo tengo el workflow, ¿cierto? Se usa mucho en procesos de industriales, en procesos de creación de software, ¿cierto? Está más involucrado el concepto, pero es muy aplicable también a la productividad personal, a la productividad de los equipos, a la gestión de personas, ¿cierto? Incluso hasta trabajos manuales, caseros o domésticos, o sea, y probablemente lo aplicamos muchos de nosotros sin darnos cuenta. O sea, Mm. por ahí va el workflow, y puede ser de mucha ayuda en la productividad personal. Sí, y una de las cosas que pasa con el workflow cuando nosotros, o sea, uno de los momentos en los que tú puedes valorar el workflow es cuando no tienes uno y se te amontonan las cosas. Me parece que ese es como un síntoma de que tu flujo de trabajo no fluye. Lo que pasa ahí es una especie de embudo, en donde tú obviamente haces varias tareas en simultáneo y llega un momento en donde ya tienes casi todo medio resuelto, tienes que cerrar cada una de esas tareas, pero no puedes, no es un tubo, es un embudo y se te amontonan. Entonces ahí tú te das Claro. cuenta, ok, esto no está funcionando porque si yo parto el lunes fantásticamente y llego al viernes con un montón de cosas que están ahí el 90%, pero no las puedo cerrar, es porque el flujo de trabajo no anda bien. De hecho, el workflow se ha hecho tan popular en cosas de desarrollo personal y de productividad que si tú escribes cosas así como mi workflow 2021 o 2020 en YouTube, te van a aparecer cientos de videos de personas que intentan ayudarte a través de su ejemplo a cómo organizar tu trabajo. Y van a aparecer cuestiones, mi intención no es hacerte recomendaciones aquí de cómo hacer tu flujo de trabajo, aunque sí, luego, pero van a aparecer cuestiones tan sencillas como aprender a ponerle nombre a tu archivo para después poder encontrarlo, o aprender a poner un buen asunto en el correo para después poder encontrar ese correo electrónico que enviaste o que recibiste. Y ese tipo de cosas, por ejemplo, hacen que tu workflow se convierta en un embudo en vez de una banda que va transportando cosas y que terminan saliendo. Porque si te quedas atascado 15 minutos buscando un bendito archivo que no sabes cómo se llama, o una foto que se llama IMG-09874, y es imposible que encuentres esa fotografía, claramente tu flujo de trabajo no es un flujo, es un fango, es un lodo o un embudo. Claro, eso que tú decís de los archivos es muy importante porque generalmente, bueno, la típica, ¿cierto? Trabajo final, final, trabajo final, final, final oficial, trabajo final hasta le ponemos la fecha, como para saber cuándo lo terminamos. Pero el mismo día igual cambiaste el archivo, entonces al final no sabes cuál es tu último trabajo, lo último que hiciste. A mí me ha pasado mucho que yo uso Trello para organizarme y muchas veces, aún teniendo un sistema de trabajo y todo, repito la misma tarea, me doy cuenta que la misma tarea estaba en tres columnas distintas y digo, ¿por qué llega esto? Claro, porque fallé en alguno de los pasos que yo mismo me propuse. Entonces, esa es como una parte importante del workflow, es que, bueno, uno diga que lo va a hacer y lo haga, en el fondo como es. Se perfeccione constantemente. O sea, ahí cuando yo me di cuenta que repetí tres tareas en tres filas distintas, tomé una acción distinta para decir ya que esto no vuelva a pasar. Y ahí obviamente empecé a priorizar y a categorizar distinto. Y aquí el concepto es muy importante ese, porque cada trabajo que tenemos es muy distinto uno con el otro. O sea, incluso si tu profesión es la misma. O sea, la pega no es la misma que el Claro. profesor que es de matemática como que el de educación física, o el que está haciendo el artes, o el director de académico de una institución. O sea, la- las labores son muy específicas y todas necesitan un workflow que se aplique a esa tarea y esa institución. No es lo mismo el director académico de un lugar que de otro lugar. O sea, van a tener tareas distintas porque los roles que acompañan son distintos, porque la cultura es distinta, etcétera. E incluso hasta las aplicaciones también van a ir cambiando dependiendo Claro. cuál es la institución. Yo quisiera igual hacer un abordaje medio místico, yerbático si se quiere,
sin querer caer en el esoterismo ni ninguna de esas hierbas. Pachamámico. Pachamámico, sí. No sé si probablemente la mayoría de ustedes vio la película Soul, en donde se describe el flow, que es este momento en donde nosotros estamos metidos en el trabajo y no nos damos cuenta que estamos metidos en el trabajo. Y cuando estamos en el flow, puede ser que estemos 5 horas haciendo una tarea pesada, pero como la estamos disfrutando y es parte de nuestra esencia y de nuestra vocación, el nombre que le quieras poner, tu propósito, tú no te das cuenta que llevas 5 horas metidos en eso. Entonces, para que eso te ocurra, idealmente que la parte del work la tengas resuelta, o sea, que haya un método, Está que bueno. haya desde una silla cómoda, que tu escritorio no te rompa la espalda ni los codos, en fin, que las condiciones probablemente mecánicas, estéticas, prácticas, físicas, le ayuden a esta otra parte más yerbática, pachamámica, mística, para que tú puedas realmente estar en tu flow, porque el caso opuesto al flow es como cuando, no es como cuando tú estás 5 horas trabajando y no te das cuenta, es como cuando estás 5 minutos y sientes que estuviste 2 horas y saliste sudando, como una reunión con tu jefe, una entrevista de trabajo, una discusión con tu pareja en donde tú crees que llevas 3 días peleando y en realidad nada, llevas media hora y el tiempo se te hace eterno. Ahí claramente no hay flow y de ese lugar lo único que quieres es escapar. Entonces, volviendo, si vieron la película Soul, fantástico, si no la vieron vayan a verla para entender esta definición de flow, aunque hay mucha literatura igual respecto al flow, pero para ayudarle al flow, no es una invitación a una carrera armamentista de comprarse sillas, cuestiones y todo, que uno tiende muchas veces a decir, voy a trabajar mejor si me compro un teclado, voy a trabajar mejor si me compro un computador X, no, pero sí a disponer los elementos físicos tangibles para ayudarle a esta otra parte más mística, siempre y cuando lo que estés haciendo tenga que ver con eso, porque si estás haciendo un trabajo que odias, por muy organizado que lo tengas, Claro, nunca vas a entrar en flow y tu workflow va a seguir siendo nefasto porque vas a odiar el proceso. exactamente. Claro, y en esto tiene, bueno, se tapa otro tema gigante también del sentido, de la vocación. Cuando yo estoy en algo que realmente me mueve personalmente, fluyo con más naturaleza, ¿cierto? Pero es cierto que aunque quiera fluir y sea mi vocación, si no tengo los elementos necesarios para fluir, no, no llego a ninguna parte. Y como hablábamos, bueno, este workflow, hay muchas formas de hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer, grabo algunos videos, y el otro día te mostraba a ti el mío, y mi proceso para grabar el video tiene 20 pasos. El otro día agregué uno más, porque me di cuenta que me faltaba. Y claro, yo a esos pasos, muchas veces el workflow no es, como decís tú, hay que definir bien la actividad, a veces hay que definir bien el tiempo de esa actividad, porque no tiene que ver con que se termine, sino que con que se haga. No es una tarea, sino una actividad. Entonces, por ejemplo, yo tengo que grabar un video, primero lo primero que hago es armar el set de grabación, después armo, no sé, el fondo, después la ropa, así, pa. Y todo tiene su tiempo y yo ya no gasto espacio en mi memoria RAM, como se diría, o en mi mente, en eso. Estoy pensando en lo que estoy haciendo las cosas, estoy fluyendo en mi trabajo y pensando en lo más importante que es la grabación. Entonces gasto mi, mis neuronas, mi energía, lo que se quiera, en eso, en lo importante, y no en lo accesorio, lo que puede transformarse más rutinario y que es necesario que sea rutinario porque no necesito gastar tiempo ahí y pensar más de esas cosas. Entonces el workflow también tiene ese beneficio por ese lado, de que yo puedo concentrarme en lo que realmente importa y poner las fichas ahí, y no en, por ejemplo, que tú decías de los profesores, eh, bueno, claro, que es lo primero que tengo que hacer en la clase, lo segundo, ya está fluido, ya va, y es una rutina, va, y fluye. Y esto lo puedo hacer con mi periodo completo del periodo como de laboral, ¿cierto? Pero también con el periodo algo acotado, o sea, una producción Claro. bien concreta, porque necesito hacer una clase, ¿cierto? O necesito limpiar la sala al final de clase, ¿ya? Entonces, primero hay que llamar a los chicos, quiero buscar tal cosa, y al final se cierra la puerta, final. Y es bueno anotar todos los pasos, pues yo creo que ahí vaciar la mente, yo creo que es algo muy, muy positivo en ese caso. Sí, tiende a pasar que las personas cuando uno les propone esto de que traten de estructurar su workflow,
sienten que agregan una nueva tarea en su lista de tareas. O sea, yo tengo que hacer todo lo que tengo que hacer y además tengo que ahora sentarme a planificarlo. Es como que fuera una nueva actividad que toma tiempo. Y la verdad, sí. Aplicar cualquier método, que hay un montón de métodos de productividad y para organizar el flujo de trabajo, hay varios de esos métodos, son una tarea extra. El beneficio que tiene, primero, es como describías tú, que claro, tengo mucho más control de todas las mini partes que tiene cada una de las tareas o de las actividades que tengo que hacer para sacar adelante un proyecto. Cuando digo proyecto, no tiene por qué ser una tesis o construir una casa, un proyecto puede ser ordenar tu Claro, closet o preparar el almuerzo. Pero cuando tengo claras las partes, es mucho más fácil tener control de eso y que no se me escape algo, que no diga, pucha, se me olvidó que justo era esta cosita y tener que volver todos los pasos para atrás. Pero por otra parte, ayuda mucho a la sensación del flow cuando yo tengo un método que puedo ver, cuando mi método lo puedo pasar al papel, cuando lo paso a una aplicación, ayuda mucho al flow sentir que los pasitos van avanzando o que se van chequeando, ticando. Eso ayuda mucho, sobre todo cuando la tarea que estamos haciendo es una tarea pesada y obviamente terminarla demora mucho. Entonces tener triunfos pequeños en la mitad del camino ayuda a mantener cierto nivel de motivación o a sentir que voy avanzando y obviamente eso ayuda al flow. Distinto es cuando uno simplemente escribe hacer tesis doctoral. Y claro, en claro. eso me voy a demorar dos No, años. Es imposible sentir satisfacción en algo que voy a terminar en 2 años, que probablemente me demore 4. En cambio, es distinto que si yo digo leer 2 papers. Leer 2 papers es muy fácil sentir que lo logré y puedo incluso decir, me merezco un premio y voy a comprarme un mm, chocolate, tomarme un café o destapar una cerveza. Entonces, los métodos de productividad sí son un trabajo, pero contribuyen justamente al flow y también a esta sensación de frustración, motivación, este binomio que generalmente nos agobia cuando estamos haciendo una tarea pesada. mm. Claro, y es mucho más fácil incluso afrontar tareas pesadas como hacer la tesis cuando tengo mi workflow antes, porque de hecho hay mucho también literatura al respecto de que uno procrastina mucho porque cuando quiere hacer las tareas es tan agobiante empezarla, pensar en empezarla y en hacerla, que la procrastinamos, pues empezamos a hacer otras cosas y disfrazamos de productividad el ordenar los archivos, y cierto, y contactar a la gente, y contestar los WhatsApp. En realidad no es lo que yo tenía que hacer ahora. Entonces procrastinamos, pero separar eso en tantos pasos me es mucho más fácil afrontar la tarea, porque no enfrento a hacer la tesis, enfrento buscar 3 artículos, leer 20 minutos, listo, y avanzaste, hice un paso, y esas son las sensaciones de logros que van ayudando al workflow. Es impresionante, a mí me pasa con el mío, cómo fluye el trabajo de verdad, o sea, de verdad es un workflow, porque yo me siento, empiezo a hacer, sigo los pasos, y digo, hoy gracias, como que le doy gracias al Mati del pasado por haber hecho esa lista de tareas, porque es mucho más expedito el hacer cualquier cosa, desde el trabajo hasta las tareas domésticas. Se hace mucho más práctico. Yo lo he visto en el efecto contrario. He trabajado con boomers que no tienen ningún método. O sea, te hemos mencionado nombres de métodos y cosas, probablemente vamos a dejar unos 2 o 3 nombres de método en la descripción de este episodio. Pero yo he trabajado con boomers que no tienen método, que lo único que tienen es una agenda en donde ponen reuniones. Eso es lo único que registran, pero no hay método. Y lo que tiende a pasar con ellos es que no mapean muy bien todos los factores que componen el proyecto o que componen el desafío, que componen la actividad. Entonces, al no mapearlos, les pasan cosas del tipo como la que probablemente le pasaba a tu papá cuando quería ordenar el patio, que había ido a la ferretería, compraba todo, regresaba, empezaba a trabajar y en la mitad decía, puta madre, se me olvidaron los clavos. Y claro, porque cuando uno mapea todo, se da cuenta de todo lo que necesita, de todas las personas a las que les tiene que pedir que hagan algo para uno, pero cuando uno no lo mapea, sino que simplemente tiene en la cabeza que voy a reparar el cerco del patio, y no tienes al detalle, todo el resto de tus tareas van a seguir así, como una cosa en la nebulosa, asumiendo que tienen las capacidades, y cuando se te traba el flujo de trabajo, te enojas contigo, te enojas con los demás. O sea, yo estoy seguro que ustedes han visto, que era lo que les iba a contar de los boomers. Yo vi un montón de boomers en el trabajo, en desarrollo de cosas profesionales, enojados consigo mismo, porque se les había olvidado algo. Perdonando el chilenismo, el puta que soy, weón. Enojados con ellos mismos, garabateando así a viva voz, pero contra ellos. No es que estaban enojados contra alguien, contra un subalterno, contra un colega, contra el jefe, no, contra ellos porque habían dejado algo, simplemente porque no había un flujo de trabajo y solo tenían el nombre del objetivo final, que es construir un cerco.
pero no tenían nada más que el Mm, objetivo final. Entonces, por eso es relevante, o sea, una de las razones por la que es relevante intentar adoptar un método, enchularlo, adaptarlo a tu conveniencia y tratar de pasar lo que estás haciendo a algo que te ayude a hacer todas estas cosas y que no te pase esto que le pasa a los boomers. mm. Bueno, y también es muy útil, ya que nombraste las organizaciones, a nivel de equipo, por cierto, cuando yo tengo un flujo con mi equipo, sabemos cómo trabajamos, que está una especie de, como el Scrum, como en el rugby, donde van agarrando la pelota unos pocos, después la agarra otro y avanza en otro espacio, y así, eso va ayudando a la productividad del equipo también, o sea, crear un workflow con tu equipo también es algo muy positivo que aparte de ayudar en la comunicación, ayuda a que los productos finalmente salgan, ayuda a nombrar quién es el responsable de esa tarea, de esa etapa. eh, y no hay que ser muy técnicos tampoco, si tiene, el workflow tiene que ser lo suficientemente simple para que sea funcional. Si no hay que maniarse con que sea una cuestión ultra estratosférica y un software muy eh, detallista, sino que sea funcional. Muchas veces esas cosas más lo que estorban que lo que ayudan. Entonces es cosa de agarrar un Excel, agarrar una cartulina vacía, una pizarra y empezar a hilar puntos, ¿no? No es tan complejo como eso. Lo importante es que todo lo que está aquí, la mente, pase finalmente al workflow y que no se, como que tú decís, que no se me queden los clavos aquí, que queden en la pizarra, Exacto. finalmente. Bueno, y pudiendo compartirles muchas otras cosas que probablemente lo vamos a hacer en otro espacio, les agradecemos por habernos acompañado en esta conversa eh, y que ojalá que este impulso inicial de motivarlos a que tengan un método o algún proceso que les ayude a sacar adelante su workflow, pues no sea solo un episodio que escucharon, sino que sea algo que puedan aplicar en la realidad. Por mi parte me despido, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Nos vemos.